Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo están? Bendiciones, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a iniciar un poquito tarde porque el pastor Dula se atrasa un poquito, pero vamos a ir iniciando. Amén. Y para esta clase me gustaría, por favor, hermana Herminia, que pueda iniciar la oración de la clase. Buenas noches, pastora. Buenas noches. Eh, Gracias, Señor bendito, Padre Celestial, en esta noche agradecerte, Señor, por un día más de vida, Señor. También pedirte, Señor, tu dirección, tu sabiduría, Señor, para llevar esta clase que es de mucha bendición para mi vida y también yo sé que para muchos hermanos de la iglesia. Bendito Padre Celestial, tú danos entendimiento y también, Señor, danos mucha sabiduría, Señor, para no cometer errores, Padre Celestial. También te pido por la pastora Celeste, tú siempre estés guiándole sus pasos, Señor bendito. Y de esta manera, Señor, empezamos tu clase. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Bien, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Bien. El día de ayer nos quedamos en el tema número 5 y estábamos viendo acerca de la humildad como base para relaciones auténticas, ¿no? Entonces, de aquí ya vamos a partir y vamos a ir terminando ya lo que es el tema número 5 y vamos a pasar al tema número 6. La humildad en sí es esencial, ¿no? Para establecer esas relaciones auténticas y significativas. Cuando los líderes son genuinamente humildes, son más accesibles y transparentes, lo que facilita la construcción de conexiones más profundas con aquellos a quienes lideran. Y Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos exhorta, ¿no? Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, la humildad permite a los líderes ser auténticos y vulnerables, lo que a su vez crea un ambiente de confianza y también apertura en las relaciones. Los líderes humildes siempre están dispuestos a compartir sus propias luchas y fracasos, lo que fomenta el sentido de conexión y empatía entre ellos y aquellos a quienes lideran. Entonces, cuando ustedes como líderes se muestran no como superioridad, sino como seres humanos, como auténticos, como vulnerables con los que están ahí a su alrededor, con los que están ustedes liderando, va a generar eso, que el hecho de que ellos vean que usted también es consciente de que tiene falencia, de que usted es consciente de que no es perfecto, de que usted es consciente de que comete errores. Cuando la gente ve eso, el ambiente cambia. ¿Por qué? Porque comienza a sentir confianza, comienzan a sentir empatía, comienzan como a abrirse a la relación que tienen con ustedes. Entonces, ser líder eh, como parte de la humildad es justamente eso, el mostrarnos auténticos y mostrarnos de cierto modo vulnerables. La vulnerabilidad, en cierta medida, no es mala. Es mala ya cuando la gente abusa de esa vulnerabilidad o cuando nosotros quizás somos por demás de vulnerables, ¿no? Entonces tenemos que aprender a darlo como o mostrarnos vulnerables en cierta medida, porque también hay cosas que no se les tiene que mostrar a los a quienes se lidera, ¿no? Sino que son de usted y Dios y también a veces de usted, Dios y sus consejeros. Entonces, los líderes siempre están dispuestos a compartir sus propias luchas. Por ejemplo, llegar a una reunión y decirle, hermanos, estoy pasando por luchas, oren por mí, está siendo muy difícil, estoy viviendo esta situación, me está doliendo, no me gusta ver pasar quizás a mi familia de esta forma,
o estoy sintiéndome de esta forma, cuando usted abre su corazón y muestra esa vulnerabilidad siendo auténtico, ellos ven eso. Usted puede decir, mi lucha está siendo muy dura, está siendo muy difícil, a veces siento desánimo, siento ganas de esto, para que usted genere ese ambiente de empatía con los demás. Entonces, los líderes humildes hacen eso, hablan, ¿no? Para eso el Señor nos hizo la boca, para hablar y glorificarle. Pero esa boca también tiene su función, ¿no? La lengua también tiene su función, hablar, comunicarnos con a quienes lideramos, con el grupo que el Señor nos dio. Entonces, está bien que nosotros podamos expresarnos, no está mal. Ahora, en el punto número 3 vamos a ver lo que es practicando la humildad en el trato con los demás. La humildad se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás en nuestras interacciones diarias. Esto implica mostrar diferencia, respeto y compasión hacia los demás, reconociendo su valor intrínseco como seres humanos creados a imagen de Dios. Y para esto me gustaría que lean Efesios capítulo 4, versículo 2 en la versión Reina Valera, por favor. Amén, Efesios. gloria a Dios. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos y a los otros en amor. Amén, gloria a Dios. Amén, ¿no? Con toda humildad, dice. Humildad y mansedumbre, soportándonos como con paciencia, los unos a los otros, ¿no? En amor, todo con amor. Y hay líderes que me ha tocado ver cómo tratan al grupo que el Señor les dio, cómo los manejan a diestra, siniestra, a su antojo, los mandan de aquí para allá, mientras los líderes están nada más viendo de lejito qué es lo que hacen, ¿no? Y con la cabeza en alto como creyéndose superiores. Entonces, eso no es mostrar humildad. Y hay algunos líderes que son toscos con sus ovejitas, las ovejitas que tienen, que tienen esa torpeza en el trato con ellos. Entonces, no tratemos a los demás como no nos gustaría que nos traten a nosotros. Dice que nosotros tenemos que amar a Dios. Por ende, el amor a Dios trae el amor por uno mismo y amar a nuestro prójimo como uno mismo. Entonces viene, primer lugar, amor a Dios; segundo lugar, amor hacia nosotros mismos; tercer lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, por medio de eso viene, ¿no? Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué viene primero? Amarnos a nosotros mismos para que podamos amar a los demás y tratarlos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Si usted es una persona, por ejemplo, que apenas alguien le alza la voz, usted se molesta, entonces cuide su tono de voz con los demás, cuide su tono de voz con los miembros que lidera, porque de esa forma usted está demostrando el amor y está demostrando la paciencia. A veces yo sé que hay algunas ovejitas que nos sacan de quicio y que ya nos dan ganas de nada más agarrar y tirar la toalla, como se dice, ¿no? Porque uno les explica y les vuelve a redundar en el mismo tema y a veces no entienden. Y es que no todos aprendemos de la misma forma. Hay quienes aprenden de formas distintas. Siempre se nos enseña, como yo era maestra, se nos enseñaba que hay todo tipo de aprendizaje. Y en el tipo de aprendizaje están los visuales, están los que aprenden a través del oído, están los que aprenden a través del tacto y nos hacen y nos instan a que nosotros usemos todas esas herramientas para enseñarles. En mi caso me tocaba enseñarles inglés y yo tenía que enseñarles a través del tacto, a través del oído, a través de los ojos, de forma visual. Entonces, y todos los maestros ahora se les exige que enseñen de esa forma, porque no todos aprenden de la misma forma. Y a veces cuando esas ovejitas no aprenden y no entienden y no quieren, nos enojamos y llegamos al punto de alzarles la voz.
está bien exhortar, pero si yo estoy hablando con una persona que está a 1 metro de distancia de mí o a 2 metros de distancia de mí, ¿por qué le tengo que gritar si lo tengo cerca? ¿No? Entonces, cuidemos nuestro trato con los demás. Cómo estamos tratando a los demás refleja la clase de líderes que somos. Refleja el cómo quizás hasta incluso nos podemos llegar a llevar con el grupo que que Dios nos dio para que lideremos. Entonces, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, usted siempre tenga en mente que usted no está tratando con cualquier persona. Usted está tratando con un hijo de Dios, con un hijo del Rey de Reyes o una hija del Rey de Reyes. Entonces, háblele como usted le hablaría a una hija o a un hijo de un rey, a su hermano, siempre con amor, con paciencia, demostrando que usted no es una amenaza, que usted lo que quiere es impulsar el talento que el Señor le dio de aquella ovejita para que ese grupo o ese ministerio que el Señor ha entregado en sus manos se impulse mucho más. Cuando la gente comienza a ver que usted no es una amenaza, cuando la gente comienza a ver que usted no es el enemigo, entonces la gente comienza a ser más vulnerable, comienza a ser más susceptible con usted. Pero cuando la gente ve que usted es un líder mandatario que quiere hacer y deshacer a diestra y siniestra y que si no sale bien les va a gritar y los va a tratar, la gente huye, porque a nadie le gusta ser tratado mal. Y me imagino que aquí a nadie le gusta que lo traten mal, los griten o los macaneen. Exactamente lo mismo pasa en el liderazgo espiritual, ¿no? Y a veces, por ser líderes espirituales, a veces como que se nos sube ese ego y estamos queriendo ya ser de las nuestras. Y ahí es donde tenemos que recordar de que no es una obra nuestra, de que es una obra del Señor, que ese grupo a quienes estamos liderando no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Jehová. El practicar la humildad en nuestras relaciones diarias implica el renunciar a la arrogancia y el desdén hacia los demás, y en cambio aportar una postura de humildad y servicio. Esto se manifiesta en acciones como escuchar activamente, mostrar empatía, estar dispuesto a sacrificar nuestros propios intereses por el bienestar de los demás. Porque eso hace un líder, eso hizo Jesús, veló por nuestros intereses más que por los suyos. Entonces, si Jesús, siendo el máximo ejemplo, nos dio y nos dejó ese ejemplo en la Biblia, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces de hacer lo mismo? Tenemos que escuchar a nuestro grupo, porque incluso, miren, en la vida secular, estos influencers y youtubers que hacen videos, tiktokers y todo eso, eh, ellos, para tener más público, lo que hacen es escuchar al público. Y los que son estos cazatalentos de tiktokers, influencers, cantantes y demás, lo que hacen es escuchar al público. Entonces, por ejemplo, los youtubers dicen, déjenme en la cajita de comentarios qué les gustaría ver en el siguiente video. Y la gente comienza a comentar, a mí me gustaría ver un video acerca de esto o un video acerca de esto. Y la gente comienza a dar likes a los comentarios, me gustan los comentarios. El comentario con más me gusta es el público que quiere como que más público quiere ese tema que este otro tema. Entonces, comienzan ellos a buscar y escuchan al público y en el siguiente video que ellos suben, les va muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque escucharon al público. Y así es como muchos de los influencers van creciendo y van subiendo, porque escuchan a su público. Y ellos se comportan como líderes porque son de influencia. Por algo se les llama influencers en el mundo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros como líderes espirituales no tenemos, o más bien debemos escuchar
pero hay muchos que no tenemos desarrollado. Yo digo, para mí eso es un don, porque no cualquiera sabe escuchar. Es una cualidad, ¿no? No cualquiera sabe escuchar. Hay quienes escuchan y al momento interrumpen. Y está hablando e interrumpe. Y habla e interrumpe. Y sigue hablando e interrumpe otra vez. Y ese tipo de personas a veces hasta son odiosas, ¿no? O las sentimos como, pucha, qué tedioso, que no me deja ni siquiera terminar una oración y todo habla de sí mismo y que él y que él y que ella, ¿no? Entonces, y la gente se siente como, no me puedo expresar. Entonces, comience a desarrollar esa bonita cualidad de escuchar a su grupo. Haga encuestas, que lo evalúen, cómo se sienten con mi liderazgo, qué esperan de este liderazgo, cómo se han estado sintiendo, si están charlando con el hermano, la hermana, hermanita, ¿cómo está? Paz del Señor. Eh, a ver, cuénteme, ¿cómo se ha sentido con el liderazgo? ¿Se siente a gusto? ¿Qué cree que le falta al ministerio, hermano, hermana? Escuche. Y de acuerdo a todos los que escuches donde la gente más énfasis haga, entonces es porque ahí hay algo que usted debe mejorar como líder o a lo que usted le debe dar como más importancia, no que lo demás no sea importante. Es importante, pero lo va a hacer después de lo más importante. Y de esa forma es como usted va a ir creciendo en su liderazgo y usted mismo va a ver cómo Dios va a exaltar ese liderazgo. Y las mismas personas que estén dentro de su equipo se van a dar cuenta de que su liderazgo es diferente, que su liderazgo es de un líder que escucha, que su liderazgo es de un líder que se preocupa, no necesariamente estar 24 horas, los 7 días de la semana llamándolos, mensajeándoles, no, con que usted agarre un momento y en los cultos les pregunte cómo se siente, qué tal ve que va yendo el liderazgo, cómo me ve a mí, cómo me evaluaría, qué le gustaría que mejore, en qué quizás me he estado equivocando, quiero mejorar, o ahí lo reúne a todos y les pregunta y ahí cada uno le da la palabra y comienza a escucharlo. Cuando usted escuche, usted se va a dar cuenta de que eso era lo que le faltaba para que su liderazgo se impulse. Usted se va a dar cuenta que muchos no era que no hablaran, eran que no tenían como ese tiempo o no tenían como el momento para expresarse, porque no les daba a usted quizás la oportunidad de que se expresen. Entonces es necesario que como líderes aprendamos a escuchar y a escuchar activamente, ¿no? Mostrar empatía. Si alguien está pasando, por ejemplo, con mucha necesidad y entre todos, todo su equipo que el Señor le dio pueden hacer quizás un canastón, entonces ahí ustedes en pleno grupo, en plena reunión, les dice, hermanos, el hermano tanto está pasando por problemas quizás financieros, no tiene trabajo, queremos hacer como una recolecta de víveres quizás para que usted traiga 1 kilo de amor y cada uno traiga 1 kilo de amor y así, y cuando usted también se siente en problemas, si tiene problemas de esta índole, hágamelo saber y también vamos a hacer lo mismo. Entonces muestre empatía con la situación. No se haga el desentendido o tipo, ay, qué mal, hermanita, vamos a estar orando y ya está. A veces la oración no basta, a veces la oración tiene que ir acompañada de una acción, así como la fe no es por obras, pero la fe sin obras es muerta. Entonces tenemos que activar y mostrar empatía de esa forma. Hay muchas formas de mostrar empatía como líderes, pero tenemos que estar nosotros dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses por el bienestar de los demás. Entonces no es nada más que tengamos un título de yo soy, no sé, el pastor tanto, o soy la pastora tanto, o yo soy la líder de ese ministerio, o yo soy el líder de ese ministerio o yo estoy liderando. Entonces, no es nada más el yo. El tener un título, el que Dios le dé más, significa que Dios le va a demandar más.
Por ende, usted va a tener muchísima más responsabilidad que dar o va a tener que darle más cuenta a Dios de lo que otras personas van a tener que dar cuenta sobre cómo estuvo administrando ese liderazgo a través de la humildad y el servicio. Si realmente lo hizo a la manera de Jesús o lo hizo a la forma que a usted le dio la gana, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso como líderes. Ahora, la humildad como clave para resolver conflictos. Hasta en esto la humildad ayuda a resolver conflictos. En el liderazgo espiritual los conflictos son inevitables, van a haber, pero la humildad puede ser clave para resolverlos de manera constructiva. En lugar de adoptar usted una postura defensiva o buscar el triunfo personal, porque muchas veces nos pasa eso, que en el momento que queremos tener razón, ya ahí se nos cae todo, ¿no? Entonces, los líderes humildes siempre están dispuestos a ceder, están dispuestos a pedir perdón y buscar la reconciliación. Entonces, a usted quien le toca dar la otra mejilla. Obviamente si tienen razón, ¿no? Porque hay quienes no tienen razón. Pero si usted escucha, por ejemplo, activamente a su grupo y le dicen que usted ha estado cometiendo un error de los 10 hermanitos, unos 6 les dicen lo mismo, entonces usted sea humilde y diga, perdónenme si no he estado haciendo las cosas bien. O incluso reúnalos en una reunión y díganle, perdónenme si no he estado haciendo las cosas bien, si no he estado siendo el líder que quizás ustedes merecen, que si no he estado siendo el líder que quizás ustedes creían que iba a ser. Perdón, me equivoco porque soy un ser humano, pero estoy buscando la dirección de Jesús y estoy buscando también la guía del Señor Jesucristo para poder parecerme más a Él como líder, de ser humilde, de ser servicial. Entonces, busquen reconciliarse con el grupo que el Señor les ha dado si es que usted es consciente de que no ha estado haciendo las cosas del todo bien. Entonces, recordemos lo que nos dice Mateo capítulo 5 al 9. Si alguien lo tiene, lo lee. Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Si alguien lo encontró, lo lee. Amén. Amén, hermana. Mateo, capítulo 5, verso 9. Sí. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. La pacificación, ¿no? El pacificar. Bienaventurados los pacificadores. ¿A través de qué podemos pacificar? A través de la humildad. Y hay otra versión que dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros trabajamos la humildad, nos capacita para que abordemos los conflictos con humildad y compasión, buscando esa reconciliación y el perdón en lugar de alimentar el resentimiento o buscar venganza, porque hay muchos líderes que son vengativos. Me ha tocado oír líderes que dicen, esta hermana me hizo esto, pero no, yo me voy a vengar. En la siguiente actividad me voy a vengar y no le voy a dar esta oportunidad. Si antes se la di, ahora ya no se la voy a dar. Entonces, y comienzan a alimentar eso y luego, ¿qué resulta o cuál es el resultado? Que la persona que quizá dijo, hizo lo que sea, se resiente
y esa persona también va a querer buscar venganza, o de lo contrario va a comenzar a hablar de usted a sus espaldas, que la hermana tanto o el hermano tanto me hicieron esto. Entonces, y empiezan. Entonces, en lugar de nosotros alimentar ese resentimiento, en lugar de buscar venganza, busquemos esa reconciliación, busquemos ese momento de pedir perdón de ser necesario. Y algo que me decía mi abuela, ¿no? Es que antes de irse a la presencia del Señor igual, me decía, gánese esa bendición. Si no le piden disculpas y usted no tuvo la culpa, pida perdón y gánese esa bendición. Y es verdad, si usted sabe que usted no tuvo la culpa, pida perdón, gánese esa bendición, quédese en silencio y espere que el Señor pelee por usted, porque sabemos que la venganza no es nuestra y no nos corresponde a nosotros como tal el agarrar y enrectar el camino de todos nuestros hermanos. Nos corresponde tratar de guiarlos por medio de la palabra y el liderazgo, pero al final el que pone el querer como el hacer es el Espíritu Santo. Entonces no es una obra nuestra como tal. Y eso tenemos que ser conscientes de eso nosotros como líderes. Entonces los líderes humildes están dispuestos a admitir sus propios errores, ¿no? Y a buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. No es solamente soluciones que lo beneficien a usted como líder, tiene que ser algo que beneficie a usted y a todo el grupo que usted lidera. Ahora, aceptando la corrección con humildad. La humildad también nos capacita para aceptar la corrección y el consejo de otros con gratitud y sin resistencia. Y para esto vamos a ver Proverbios capítulo 12, verso 15. Quien lo tenga o lo encuentre, lo lee. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Amén, hermana. 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Amén. Y esto era justamente también lo que hablábamos o leímos el día de ayer, ¿no? El camino del necio es derecho, o el camino del necio parece quizás recto a sus ojos, a sus propios ojos, pero el sabio obedece consejo, el sabio escucha los consejos. Entonces, cuando somos humildes, reconocemos que no tenemos todas las respuestas y valoramos la sabiduría que otros pueden aportar a nuestras vidas, porque sabemos que no lo sabemos todo. No somos un diccionario, no somos una enciclopedia andante, no tenemos todas las respuestas a toda la vida. Entonces hay cosas que no sabemos y reconocer que no sabemos ciertas cosas nos hace humildes. Entonces, cuando somos humildes, reconocemos eso y valoramos las personas que saben lo que nosotros no, porque no estamos aquí para saberlo todo, estamos para aprender de los demás, abrirnos a aprender de otras personas. Entonces, valore la sabiduría que pueda haber quizás en su grupo y quizás alguien tiene o sabe algo que usted no sabe. ¿Y qué tal que Dios a través de esa sabiduría quiere iluminar también su liderazgo? Entonces, sea apto para escuchar, desarrolle esa cualidad, acepte también la corrección con humildad, ¿no? Aceptar esa corrección con humildad nos permite crecer y mejorar como líderes y como personas también. Nos ayuda a reconocer nuestras propias limitaciones y áreas de mejora y nos permite aprender de las experiencias y conocimientos de los demás. Y al hacerlo demostramos una actitud de humildad y disposición para crecer y cambiar. Entonces, a mí
yo, gracias a Dios, para gloria de Dios, yo nunca he tenido ese problema de aprender de los demás. Siempre me ha gustado, siempre estoy apta para escuchar. Si cometo errores, bueno, los cometí, ya estuvo, no puedo volver al pasado, no puedo hacer nada, al contrario, puedo sacar una enseñanza o un aprendizaje, es así como yo lo tomo. Y aún siendo docente me puedo equivocar. Entonces siempre estoy con esa disposición porque mi padre espiritual, él me enseñó eso, ¿no? Él bueno, me ayudó a capacitarme y a desarrollarlo mucho más, porque yo siempre estuve apta para oír, pero hubo un tiempo donde veía que todos los líderes que conocían no estaban aptos a oír o a escuchar. Y yo dije, entonces si ellos siendo líderes son así, muy probablemente yo también deba ser de esa forma. Y ahí fue donde Dios puso a mi padre espiritual para guiarme en eso. Y él me dio esa enseñanza de que lo que estaba haciendo estaba bien, para gloria del Señor, y que siga así, y que eso no me hacía menos persona. Entonces, el ser líderes que estamos, líderes que están aptos para escuchar, para oír, para ser corregidos, nos hace más humildes y la gente lo nota. No necesitamos ni siquiera hablar, nuestras acciones hablan más que nosotros mismos. Ahora, fomentando un ambiente de crecimiento y aprendizaje. La humildad en el liderazgo espiritual promueve un ambiente de crecimiento y aprendizaje continuo, ¿no? Los líderes humildes están abiertos a aprender de aquellos a quienes lideran, reconociendo que todos tienen algo que aportar al cuerpo de Cristo. Y para esto me gustaría que lean Efesios capítulo 5, versículo 21, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 21. Amén, gloria a Dios. Amén. Sometid unos a otros en el temor de Dios. Amén. Dice versículo 21, someteos, ¿no? Unos a otros en el temor de Dios. Entonces nos anima a que nos sometamos nosotros, los unos a los otros. Aquí no le está diciendo, sométanse solamente a los que usted lidera, o sométanse solamente los que no tienen un cargo. No, nos dice a todos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, de esa forma, estamos reconociendo la dignidad y el valor de cada miembro del cuerpo de Cristo. Sabemos que nadie es indispensable para el Señor. Esa frase, por ejemplo, de que Dios te necesita, eso es mentira. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de Dios, porque ninguno de nosotros somos indispensables para la obra del Señor. La misma Biblia nos dice que si nosotros no predicamos, las piedras lo van a hacer, que si nosotros no lo hacemos, otro lo va a hacer. Entonces, no se crea como líder que usted es indispensable en la obra del Señor, porque el Señor puede levantar a quien Él quiera. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios lo levantó, entonces sea un líder multiplicador. Multiplique el grupo que Dios le ha dado. Hágalo crecer. Que cuando el Señor le pida rendición de cuentas, usted pueda decir, Señor, mira, me entregaste este grupo quizás con 3 personas y ahora somos 15 o ahora somos 6. Sea de aquellos que reciben un talento y le dan 10 talentos al Señor. De eso se trata el ser buenos mayordomos y administradores y dar fruto. Un árbol que da fruto se nota en nuestras acciones, se nota en cómo estamos liderando y cómo se ve creciendo ese grupo en lo espiritual y en todos los ámbitos. Entonces, al fomentar un ambiente de crecimiento y aprendizaje,
Los líderes humildes promueven la colaboración y la innovación en la comunidad de fe. Reconocen que nadie tiene todas las respuestas y valoran la diversidad de opiniones y experiencias que cada miembro aporta al cuerpo de Cristo. Y esto crea un sentido de unidad y pertenencia en su comunidad de fe, donde cada persona se siente valorada y apreciada por lo que aporta. Entonces, no sea de los líderes que desaniman a su propio grupo, que cuando dan una opinión dicen, sí, sí, ya hermano, y luego no lo toman en cuenta. Tomen en cuenta todo, escuchen a su grupo, que la gente se sienta valorada. Usted quizás puede dar comentarios de, bueno, estuvo muy quizás edificante su opinión. En esta ocasión no lo vamos a hacer, pero sé que se va a dar quizás en algún otro momento, otra ocasión, donde sí podamos implementar su opinión, pero estuvo muy buena. Es de gran aporte. Usted nos puede ayudar con este talento. Usted y el talento que el Señor le dio, quizás la profesión que Dios le dio, esa habilidad que el Señor le dio, es importante para el grupo, porque nos impulsa a que podamos hacer esto y podamos hacer aquello. Entonces, usted fomente ese ambiente de crecimiento. Algo que hacían en mi iglesia es que si no habían, por ejemplo, los grupos de células, si había una célula que no tenía nadie con ningún talento, los mismos líderes conseguían a alguien que les enseñe alguna nueva habilidad. Y me acuerdo que en ese tiempo mi líder lo que hizo fue contratar a una hermana que sabía hacer unas pinturas en esos frascos de Nescafé. No sé si han visto algunos diseños donde están pintaditos y todo eso. Entonces llamó a esa hermana y esa hermana nos enseñó las herramientas, nos enseñó los pinceles, cómo teníamos que pintar los frascos de Nescafé vacíos y venderlos. Y así poder tener como un extra, ¿no? Para poder sustentarnos en caso de que no tengamos y poder hacer dinerito para poder ir a los retiros espirituales, campamentos y demás. Entonces, fomente ese crecimiento. También en el área espiritual tenía otro líder en el Ministerio de Evangelismo que él fomentaba eso contratando músicos, ¿no? Era un evangelismo a través de la música, entonces él contrataba músicos cantantes y nos hacía practicar clases clases de canto para que todos crezcan y aprendan. Entonces, usted fomente, busque herramientas para fomentar el crecimiento. Y me acuerdo que en ese ministerio de evangelismo empezamos solamente 7 y al final terminamos como 36 personas aproximadamente. Y fue wow. ¿Por qué? Porque él al inicio fomentó crecimiento, empatía y demás. Ya en el transcurso fue desviándose un poquito hasta que al final el Señor también, ¿no? Al él mostrarse soberbio, por eso decía, y yo les decía que por experiencia sabía de que eso era real, verídico, porque lo vi a través de mi líder, que después de pasar de ser 7 personas a ser como unas 36 personas, en el momento que él comenzó a poner soberbia en su corazón, el pueblo cayó. Y en la última reunión que hubo, donde todos tenían que venir con sus ministerios, solamente habían con él 5 personas. Entonces se vio cómo después de que él mostró esa empatía, ese crecimiento, ese amor por los demás, cuando él comenzó a envanecerse, a ser orgulloso, comenzó a tener altivez, comenzó a no querer escuchar a nadie, comenzó a ser un líder mandatario, vino su caída, cuando vino su soberbia. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque así como el Señor dio, el Señor quitó. Y aún en eso, Jehová es bendito. ¿Por qué? Porque Él ya nos los había advertido a través de la palabra. Pero muchas veces nosotros cometemos los errores aún leyéndola. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Perdón. Bien. En conclusión,
La humildad es un ingrediente esencial para las relaciones saludables y un liderazgo efectivo en el ámbito espiritual. Al practicar la humildad en nuestras interacciones con los demás, podemos construir relaciones auténticas, resolver conflictos de manera constructiva y fomentar un ambiente de crecimiento y aprendizaje continuo en nuestra comunidad de fe o en nuestras iglesias. Entonces, mis hermanos, practiquemos la humildad con nuestras interacciones con los demás, para que podamos construir esas relaciones auténticas, para que podamos resolver los conflictos de manera efectiva y constructiva, y para que podamos también fomentar ese ambiente de crecimiento y aprendizaje que ayuden a que nuestro liderazgo se impulse en cada día en el Señor. Y bien, con esto pasamos ya a lo que es el tema número 6. Y aquí vamos a ver ya la humildad como clave para el liderazgo cristiano. Y vamos a ver aquí 6 puntos, igual que el anterior. Y el primer punto es el liderazgo centrado en Cristo. En el contexto del liderazgo cristiano, la figura de Jesucristo es la referencia principal. Jesús mismo enseñó y ejemplificó la humildad en su vida terrenal, y a través de sus acciones y enseñanzas nos mostró que el verdadero liderazgo implica servir a los demás y poner sus necesidades por encima de las propias. Y para esto vamos a ver y a leer Mateo capítulo 20, versículo 28. Amén, hermana. Amén, léalo, hermano. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, un poquito, no me está llegando la luz. Como el Hijo del Hombre no vino para Ser servido, servido. servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Así como el Hijo del Hombre, ¿no? No vino para ser servido. Entonces, ¿por qué a veces nosotros creemos que merecemos ser servidos? Si ni el Hijo del Hombre vino para ser servido. Entonces, dice aquí la misma palabra, dice que vino para servir. Y de la misma forma, el liderazgo cristiano centrado en la figura de Jesucristo, les decía, tiene que ser a través de sus acciones y enseñanzas de Jesús. Y Él no vino para ser servido. Entonces recordemos ese liderazgo centrado en Cristo para empezar, que fue humilde y servicial. El llamado a imitar a Cristo en humildad. Los líderes cristianos son llamados a imitar a Cristo en su humildad, que era lo que les decía hace un momento. Y para esto vamos a leer Filipenses también, capítulo 2, versículos 5 al 8. Quien lo tenga, lo lee. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Amén. 5 al 8. Así dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la Amén. condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Amén. 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 Entonces, ese ejemplo nos presenta el ejemplo supremo de humildad de Jesucristo, ¿no? Ese de haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a nosotros. Y estando en condición de hombre, así como nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte.
pudo haberse bajado de esa cruz, pero no lo hizo. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ese es el llamado como líderes que tenemos, el ser obedientes. Ahora, la humildad como actitud fundamental en el liderazgo cristiano. La humildad no es simplemente esa virtud deseable para los líderes cristianos, sino que es fundamental para su identidad y su servicio. Y para esto vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 6. Quien lo tenga lo lee. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 6. Quien lo encuentra lo lee, amén. 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 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. 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 Y aquí dice, como les decía, ¿no? Dios resiste a los soberbios. Y era como les decía de aquel líder, ¿no? Él al principio se vistió de humildad. Él al principio tenía esa humildad con nosotros, con los que iniciamos ahí, antes de que yo me venga acá parapando. Luego, en el transcurso, comenzó su soberbia y aquí la Biblia se cumple. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense o humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su debido momento o a su debido tiempo. Y esto fue lo que pasó con ese líder. Él al inicio se humilló, pero luego vino la soberbia. Y en medio, cuando él al inicio se humilló, Dios lo exaltó en su debido momento. Luego vino la soberbia y después de la soberbia su caída. Y ya actualmente no es líder. Lo sacaron del liderazgo. Entonces, se cumple la palabra del Señor. Si usted no quiere ver eso en su vida, entonces sea diferente. Sea un líder realmente espiritual. Ejerza un liderazgo espiritual, efectivo, tomando en cuenta de que su centro debe ser Cristo y de que lo fundamental, una de las actitudes fundamentales que debe haber en usted es la humildad y el servicio. Ahora, la humildad como contraparte del orgullo en el liderazgo. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para el liderazgo efectivo en el contexto cristiano. Este impide que los líderes reconozcan su dependencia de Dios y su necesidad de guía y dirección divina. Santiago capítulo 4, verso 6 nos advierte, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y era justamente también lo que habíamos leído, ¿no? Hace un momento en Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Nos decía lo mismo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en Santiago capítulo 4, verso 6 se nos vuelve a recalcar lo mismo.
Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Otra vez, ¿por qué Dios hace tanto énfasis en esto? Porque realmente pasa mucho. El ser humano tiende a ser soberbio. El ser humano como hombre natural tiende a ser soberbio. Y por ende el Señor hace mucho énfasis en esto, de que nos vistamos de humildad. El Señor nos habla mucho de vestirnos con humildad, pero a veces se nos olvida. Y se nos olvida más cuando somos líderes, por lo general. No digo que pasa en todos los casos. Entonces, si a usted quizás le ha pasado o le está pasando, entonces es momento de rebobinar todo y humillarse ante el Señor, ante su poderosa mano, para que Él así a usted y al grupo que el Señor le dio para que usted lidere, los exalte a su debido tiempo. Entonces, eh, es solo a través de la humildad que podemos acercarnos a Dios y recibir también su gracia para llevar a cabo nuestro llamado como líderes. Ahora, la humildad como base para la autoridad espiritual. La autoridad espiritual no se basa en el poder o la dominación. No significa dominar. La autoridad espiritual no es que usted domine, la autoridad espiritual no es que usted grite, la autoridad espiritual no se basa en el poder que usted tenga en ese liderazgo, sino en la humildad y en el servicio. Jesús nos enseñó en Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la Biblia nuevamente nos vuelve a recalcar esto. Y para que usted lo lea en la versión Reina Valera, búsquelo, Marcos capítulo 10, verso 42 al 45 y lo lee. Amén. Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. Yo se los voy a leer en esta versión, ustedes vayan buscándolo en la Reina Valera. Marcos capítulo 10, del 42 al 45. Dice así: así que Jesús los reunió a todos y les dijo, es más, se los voy a hacer escuchar para que sea un poquito más dinámico y usted ahí lo escuche en casita. Avísenme si escucha. A ver, supongo que sí. Amén. ¿Lo escucharon? ¿Pudieron escucharlo? Es la nueva traducción viviente, es la misma Reina Valera, solamente que en un lenguaje más sencillo.
¿no? Me gusta mucho porque si quieren descargarse esta Biblia, es la Biblia hablada. Su loguito es así, mire, aquí está. Este que está aquí dice Biblia, ese es. Y ustedes la pueden tener ahí hablada, ¿no? La descargan y ya empieza a hablar ahí. Y lo hace así como, es una Biblia dramatizada. Para que ustedes puedan tenerlo quizás en el celular o en la computadora. Bien, entonces les decía, Jesús mismo nos enseñó, ¿no? Que la humildad no está en ese poder o no está en el dominar, sino en la humildad y en el servicio, así como Él nos enseñó en la Biblia. Y nos volvió a decir nuevamente el ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, tenemos como último punto, ya del tema número 6, el líder cristiano humilde no busca la gloria para sí mismo, sino que busca glorificar a Dios y servir a los demás. Su vida es un testimonio vivo del poder transformador de la humildad y el amor de Cristo. En 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 12, nos exhorta que nadie te menosprecie por ser joven o ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Sino al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo, sé ejemplo en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. En resumen, la humildad es la piedra angular del liderazgo cristiano. Al imitar a Cristo en humildad, los líderes pueden ejercer autoridad espiritual de manera que glorifique a Dios y sirva al bienestar de los demás. La humildad no solo es una virtud deseable, sino que es esencial para la efectividad y la integridad del liderazgo cristiano. Entonces, no solamente lo deseen, practíquenlo, foméntenlo, incluso en su grupo, y van a ver que va a ser esencial o cómo va a ser efectivo en cuanto a su liderazgo cristiano que ustedes estén ejerciendo en la iglesia. Como último punto, vamos a ver la humildad como guía en la toma de decisiones. A ver, ya. La humildad es una virtud esencial, ¿no? Que guía a los líderes cristianos en la toma de decisiones. Reconocen sus propias habilidades y conocimientos son limitados, o más bien reconocen que sus propias habilidades y conocimientos son limitados en comparación con la sabiduría infinita de Dios. Por lo tanto, buscan dirección de Dios en humildad, confiando en su gracia para tomar decisiones sabias y justas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 nos enseña: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces, tenemos que confiar en el Señor como líderes. Tenemos que buscar la voluntad de Dios en humildad. Reconocer que como somos seres que no tenemos todo el conocimiento del mundo, ni tenemos toda la habilidad del mundo, pero lo tenemos a Dios. Y a través de Dios podemos una dirección o la voluntad de Él, ser su voluntad. Como les decía ayer, cambiar nuestro lenguaje en vez de decir nos vemos quizás la siguiente semana, sería si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana, buscando que se haga su voluntad, reconociendo aún con nuestras palabras que se haga su voluntad. Número 2. La importancia de la oración y la reflexión en los líderes cristianos entienden que la oración y la reflexión son fundamentales para discernir la voluntad de Dios en sus decisiones. Están en humildad para buscar la guía divina, reconociendo su necesidad de dirección y sabiduría.
Santiago capítulo 1, verso 5 nos asegura, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, si usted cree que no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Es necesario que entendamos que la oración y la reflexión son fundamentales para discernir la voluntad de Dios en nuestras decisiones. No es nada más decir, Señor, háblame hoy. A veces el Señor quiere que reflexionemos en su palabra para hablarnos, o que lo busquemos en oración y nos quedemos en silencio. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y nada más dejó hablar a Dios en vez de usted hablar? ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y dijo, Señor, háblame, no me voy de tu presencia hasta que no me hables? Y quedarse con el corazón y el espíritu atento a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que me quieres decir, Señor? Hoy no quiero pedirte nada, solo quiero escucharte. Muchas veces no somos expertos en ir a la presencia del Señor, buscarlo, arrodillarnos y pedir y pedir y pedir y pedir, y Señor, y esto, y esto, y esto, y esto. Y a veces Dios quiere hablarnos, pero no lo dejamos, porque no nos tomamos ni siquiera un momento, ni siquiera 5 minutos de decir, no voy a decir nada, háblame, quiero escuchar tu voz. Entonces, es importante que como líderes busquemos esa dirección y voluntad de Dios. Número 3, la disposición, disposición a recibir corrección y consejo con humildad. Era lo que les decía hace un momento, ¿no? Que los líderes humildes están abiertos a recibir esa corrección y consejo de otros miembros de su propia comunidad cristiana. Reconoce que pueden tener cegueras o sesgos que les impidan ver la situación con claridad y valoran la perspectiva y la sabiduría de aquellos que están dispuestos a ofrecerles retroalimentación constructiva. Y aquí entra lo que les dije, tenemos que recibir consejo no de cualquiera, y también discernir si es una crítica constructiva o si es una crítica destructiva. Y era lo que nos decía Proverbios capítulo 2, el 15, ¿no? Que el necio le parece recto su camino, pero el sabio escucha los consejos. Número 4, la renuncia al orgullo y la autosuficiencia en la toma de decisiones. La humildad en la toma de decisiones implica renunciar a ese orgullo y la autosuficiencia, el decir yo puedo, ¿no? Los líderes reconocen su dependencia de Dios y de los demás y están dispuestos a admitir sus limitaciones y sus errores. Y esto nos decía Proverbios capítulo 16 al 18. El orgullo va antes de la destrucción, la arrogancia antes de tropezar. Entonces, al renunciar al orgullo, nosotros como líderes abrimos el espacio para la gracia y la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Punto número 5. La priorización del bienestar común sobre el interés personal. La humildad guía a los líderes cristianos a priorizar el bienestar común sobre su propio interés personal al tomar decisiones. En lugar de buscar su propia gloria o beneficio, consideran cómo sus decisiones afectarán a los demás y buscan el mayor bien para la comunidad. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4 nos exhorta: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, a veces como líderes nos toca renunciar a nosotros mismos por el bienestar de nuestro grupo. Y eso es lo que tenemos que hacer, la priorización del bienestar común sobre el interés personal. No se trata de nosotros, ¿no? Y por último, y ya con esto finalizamos, la confianza en la dirección divina y la aceptación de los resultados. Finalmente,
La humildad en la toma de decisiones implica confiar en la dirección divina y aceptar los resultados con humildad y confianza en Dios. Los líderes reconocen que incluso cuando toman decisiones sabias y justas, el resultado final está en manos de Dios y confían en su soberanía y providencia. Proverbios capítulo 16, verso 9 nos asegura, el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor determina sus pasos. En resumen, la humildad es una guía invaluable en la toma de decisiones para nosotros como líderes cristianos. Y al buscar la voluntad de Dios en oración y reflexión, estar abiertos a la corrección y consejo, renunciar al orgullo, a la autosuficiencia, priorizar el bienestar común y confiar en la dirección divina, hace que nosotros como líderes tomemos decisiones sabias y justas que glorifiquen a Dios y sirvan al bienestar de su pueblo. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Ya la siguiente clase vamos a estar viendo el tema 8 y 9, el día viernes 26, y luego el sábado vamos a estar viendo el tema 10, y luego de eso van a dar su examen. Entonces, hasta aquí llegamos hasta el tema número 7 y ahora les voy a hacer recuerdo de la exposición que tienen o su trabajo práctico, ¿no? Que es la exposición con diapositiva o cartulina respecto al liderazgo de algún personaje bíblico que usted escoja, dando su respectivo aporte teológico. Entonces, si ahí adquirieron la guía didáctica con el pastor Douglas, van a tener aquí sus indicadores, ¿no? Que es una explicación clara del tema, el apoyo bíblico con referencias específicas, las implicaciones prácticas para la vida cristiana, ejemplos de analogía que faciliten esa comprensión. Su exposición también puede ser a través del PowerPoint, un video, ¿no? Sino a través también de la cartulina que usted haga, incluya elementos interactivos para también ahí entre sus compañeros hablar, dialogar, quizás una que otra pregunta, ¿no? Y cada estudiante debe presentar su tema en la clase, que esto es para la siguiente semana, tanto para viernes como para sábado. Yo en esta semana les voy a estar enviando quiénes van a exponer el viernes y quiénes van a exponer el sábado. Entonces, bueno, básicamente eso sería, mis hermanos. No se olviden hacer su diapositiva, su único producto para este viernes. Y esperen a ver cuándo les voy a dar les voy a decir quién va a exponer, ¿no? Quiénes van a exponer. Y saben el examen. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. Eh, vamos a orar. Amén. Señor amado, de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, por esta riqueza, Señor, que tú nos das de conocimiento, Señor, aprender cada día más de tu palabra, Señor amado. Te agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú eres sabio, porque, Señor, tú nos empapas de tu conocimiento para que podamos ser mejores y llevar a cabo, Señor, una obra perfecta de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre amado, que nuestras vidas glorifiquen tu nombre, que nuestro liderazgo, Señor, que nos has otorgado en nuestras manos, glorifiquen, Señor, tu nombre. Que el liderazgo que tú pusiste, Señor, en nuestras manos podamos multiplicarlo, Señor. Que en nuestros frutos pueda verse, Señor, los frutos del Espíritu Santo, Señor. En medio de ese liderazgo, Señor, que usted nos ayude a liderar. Que seas tú peleando nuestras batallas como poderoso gigante. Que sea usted, Señor, cuidándonos y guiándonos y dándonos consejeros sabios, Señor, para la toma de decisiones. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, que el Señor los bendiga, que tengan una excelente y bendecida semana, que les vaya bien y nos vamos a estar viendo ya la siguiente semana. Amén. Sí, bendiciones, hermana, bendiciones. Bendiciones.